Candace, we took a look at one of the boxes that was being prepared for a family that's going to pick it up tomorrow. It contains, theoretically, 9 meals, 3 meals a day for 3 days, filled with starches, filled with canned goods. There are lines here typically on Tuesdays and Thursdays. People haven't received their SNAP payments all month, and they are now traveling out of their own neighborhood to various food pantries, including this one behind me, just to keep food on the table. Hay momentos en los que el funcionamiento rutinario de las instituciones cambia de forma perceptible. En ciertos casos, lo que llama la atención no es el resultado inmediato, sino la forma en que los procedimientos formales pasan a funcionar fuera de lo esperado. El 9 de noviembre, el juez Arthur Engoron, del Tribunal Supremo de Nueva York, ordenó el congelamiento inmediato de una serie de activos financieros e inmobiliarios vinculados al presidente Donald J. Trump y a su empresa, la organización Trump. La medida se tomó en el contexto de un proceso civil en curso, iniciado por la fiscal general del estado, Leticia James, que acusa a Trump y a sus hijos de inflar artificialmente el valor de sus bienes para obtener ventajas financieras de bancos, aseguradoras e inversores. La decisión judicial se produjo tras la revelación de cuentas bancarias hasta entonces no declaradas por la defensa, lo que alteró sustancialmente la opinión del tribunal sobre los riesgos que entrañaba el desarrollo del caso. La orden autoriza el congelamiento de cuentas y bienes en Estados Unidos y en el extranjero, incluidas propiedades emblemáticas como la Trump Tower, el complejo Mar-a-Lago, hoteles y campos de golf, además de cuentas bancarias y de inversión. El impacto del episodio no se limitó al resultado inmediato de la orden judicial. La congelación de los activos de un presidente estadounidense en pleno proceso civil representa un punto fuera de lo común en la tradición institucional del país. La medida no solo interrumpe la libre circulación de los bienes de la organización Trump, sino que también señala un nuevo nivel de confrontación jurídica ante las sospechas de fraude patrimonial que involucran a figuras públicas. La decisión judicial se basa en la identificación, durante la fase de instrucción del proceso, de movimientos financieros considerados incompatibles con los registros oficiales proporcionados por la defensa. Entre los documentos analizados, aparecieron pruebas de cuentas bancarias que no se habían mencionado en declaraciones anteriores, lo que reforzó la sospecha de ocultación de activos con potencial para frustrar la ejecución de una posible sentencia condenatoria. En opinión del juez, la persistencia en prácticas que dificultan la transparencia del proceso justificaría la congelación preventiva, como forma de garantizar la integridad del juicio. A lo largo del proceso, la Fiscalía General argumentó que Trump y sus ejecutivos inflaron el valor de las propiedades en hasta $200 millones, con el objetivo de obtener financiación en condiciones ventajosas y reducir las obligaciones fiscales. Según la acusación, el mismo bien se registraba con valores distintos según la finalidad: elevado para obtener crédito, rebajado para reducir la base impositiva. Esta práctica, aunque no es inédita en disputas empresariales, adquiere otra dimensión cuando se asocia a la posición pública del acusado y a la magnitud de los recursos involucrados. En una audiencia anterior, el exabogado personal de Trump, Michael Cohen, ya había declarado bajo juramento ante la Cámara de Representantes que el entonces presidente recurría a este expediente de forma recurrente, citando nombres de otros ejecutivos de la organización Trump como participantes o testigos de las operaciones. Esta narrativa, inicialmente cuestionada, se vio reforzada por los documentos adjuntos al proceso y por los recientes descubrimientos de cuentas no declaradas. La decisión judicial del 9 de noviembre se motivó por el temor de que, ante la gravedad de las pruebas, el acusado o sus representantes pudieran tomar medidas para vaciar el alcance patrimonial de una eventual condena.
La congelación tiene carácter preventivo y se inscribe en la fase de juicio sumario, en la que el juez puede deliberar sobre parte de los cargos basándose en las pruebas ya presentadas, sin necesidad de un jurado. Engoron consideró procedente la alegación de que la continuidad de las operaciones financieras de la empresa, sin supervisión judicial, representaría un riesgo para la eficacia de las sanciones solicitadas por la acusación. La medida incluye además una multa a los abogados de Trump por insistir en argumentos ya rechazados por el tribunal en decisiones anteriores. Cada uno de ellos fue condenado a pagar $7.500 por litigación de mala fe. Esta sanción, aunque simbólica en comparación con las cantidades en litigio, refuerza la posición del tribunal sobre la necesidad de la responsabilidad procesal en todas las etapas de la instrucción. El alcance de la orden judicial es significativo. Además de los inmuebles y las cuentas en Estados Unidos, puede afectar a activos vinculados a filiales de la organización Trump en el extranjero, como campos de golf en Escocia y propiedades corporativas en América Latina. El juez dejó claro que la medida no representa una anticipación de culpa, sino una medida cautelar necesaria para garantizar... You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... obstáculos prácticos insuperables. Según la decisión, el descubrimiento de cuentas bancarias ocultas cambió el eje de la evaluación judicial, ya que comprometió la credibilidad de las declaraciones financieras presentadas por la defensa y planteó dudas sobre la extensión real del patrimonio en disputa. Los fiscales estatales, por su parte, afirman que la ocultación intencionada de activos durante un proceso de fraude financiero constituye obstrucción civil y refuerza la necesidad de una tutela jurisdiccional ampliada. La repercusión del caso traspasó los límites del tribunal. Minutos después de que se diera a conocer la decisión, el mercado de criptoactivos sufrió una caída abrupta, con pérdidas estimadas en unos $19.000 millones. Los expertos atribuyen la reacción a la exposición indirecta de Trump en operaciones relacionadas con el sector y a la inestabilidad generada por las incertidumbres sobre el destino de sus inversiones. Las instituciones financieras asociadas a la organización Trump iniciaron procesos internos de revisión de contratos y movimientos recientes ante el riesgo de sanciones adicionales o responsabilidad solidaria. Los analistas jurídicos calificaron la decisión como una de las más severas jamás tomadas contra un presidente en el ámbito civil, destacando su potencial institucional. El episodio reavivó los debates sobre los límites entre la responsabilidad empresarial y la protección legal de los antiguos ocupantes de la Casa Blanca, además de provocar reacciones divergentes entre comentaristas y operadores del derecho. La postura de la defensa de Trump, hasta el momento, se ha caracterizado por intentos de descalificar el proceso. Los abogados argumentaron que la Fiscalía General no tendría competencia para interponer la demanda, ya que, según ellos, no habría perjuicio directo para el público. También sostuvieron que parte de los cargos estarían prescritos y que las declaraciones patrimoniales presentaban cláusulas de exención suficientes para descartar la responsabilidad legal. Todos estos puntos fueron rechazados por el juez. La decisión de Engoron reforzó que la ausencia de daño directo al consumidor no exime de la responsabilidad por fraudes contra el sistema financiero, y que la conducta analizada se ajusta a los criterios de interés público previstos en la legislación estatal. En relación con el argumento de la prescripción, el magistrado entendió que los actos impugnados son de naturaleza continuada y que el descubrimiento de nuevos elementos, como las cuentas ocultas, renueva los plazos de análisis judicial. La mención explícita de la existencia de estas cuentas fue decisiva para el argumento del tribunal sobre la necesidad de la congelación. Hasta el momento,
La organización Trump no ha podido desbloquear ninguno de los activos incluidos en la decisión. Los bienes siguen sin estar disponibles para su venta, transferencia o uso como garantía financiera. La empresa sigue autorizada a mantener sus operaciones habituales, como la gestión de hoteles y campos de golf, pero cualquier movimiento extraordinario de patrimonio está sujeto al análisis y la autorización previa del tribunal. La decisión no impide directamente la generación de ingresos, pero complica el mantenimiento de la liquidez, ya que impide la reestructuración de activos o la obtención de nuevos financiamientos basados en bienes congelados. Los analistas económicos señalan que la medida puede comprometer la capacidad operativa de la empresa a medio plazo, especialmente si el proceso se prolonga durante meses o años sin resultado. Sin embargo, la cuestión central sigue siendo la legitimidad de la ocultación de activos durante el curso de un proceso judicial, elemento que tiende a orientar las próximas etapas de la investigación. Es en este contexto que la decisión judicial del 9 de noviembre pasó a ser vista no solo como una medida de precaución legal, sino como un evento con implicaciones más amplias para el debate institucional estadounidense. El congelamiento de bienes, aunque previsto en el ordenamiento jurídico, rara vez se aplica de manera tan amplia contra figuras de alto perfil político. La justificación presentada por el juez, riesgo de disipación patrimonial ante pruebas ocultas, establece una nueva referencia interpretativa sobre el alcance de la tutela judicial en procesos de fraude financiero. La tensión entre los principios de presunción de inocencia y protección del orden jurídico se materializó de manera singular en este caso, despertando posiciones divergentes entre académicos, juristas y actores políticos. Mientras que algunos ven en la medida un avance en la responsabilidad institucional, otros alertan sobre el precedente que puede dar lugar a abusos de poder en disputas futuras. La decisión del juez Arthur Engoron de congelar los activos de la organización Trump no surgió de un vacío normativo, ni constituye una medida aislada en el ámbito del sistema jurídico neoyorquino. Se trata de una respuesta articulada dentro de un proceso que se remonta a 2019, cuando Leticia James, recién elegida fiscal general del estado de Nueva York, inició una serie de investigaciones civiles relacionadas con la conducta empresarial de Donald Trump. La base inicial de estas investigaciones se apoyaba en las declaraciones realizadas por Michael Cohen, exabogado personal del entonces presidente, quien afirmó bajo juramento ante el Congreso que Trump inflaba sistemáticamente el valor de sus activos en documentos bancarios y los depreciaba en informes fiscales. Las declaraciones de Cohen, que en ese momento fueron recibidas con escepticismo por parte de los miembros del Partido Republicano, terminaron sirviendo como punto de partida para la construcción de una línea probatoria más amplia, basada en registros financieros, peritajes independientes y documentos obtenidos mediante citaciones judiciales. A partir de ese momento, se observa la actuación conjunta de varios organismos institucionales. La Fiscalía General del Estado recurrió al Tribunal Supremo de Nueva York para solicitar el acceso a los registros bancarios y fiscales de la organización Trump, basándose en disposiciones del Código Civil Estatal que autorizan las investigaciones de interés público, incluso en ausencia de una acusación penal. Paralelamente, el Internal Revenue Service, IRS, agencia federal responsable de la recaudación de impuestos, inició un seguimiento paralelo de las operaciones financieras de Trump y sus hijos, ya que las prácticas alegadas podrían constituir evasión fiscal interestatal, con efectos más allá de las fronteras de Nueva York. La articulación entre el nivel estatal y el federal, aunque limitada por competencias distintas, pasó a producir un campo jurídico de convergencia, en el que las pruebas obtenidas en una instancia respaldaban las preguntas en otra. Esta superposición de esferas creó un escenario en el que cualquier inconsistencia documental cobraba un peso multiplicado,
ya que podía reinterpretarse desde múltiples perspectivas jurídicas. El uso de acciones civiles como instrumento para responsabilizar a los líderes políticos con actividad empresarial activa no es nuevo en la tradición jurídica de los Estados Unidos. Casos anteriores, como los litigios relacionados con las fundaciones benéficas de la familia Clinton o las cuestiones sobre la financiación de la campaña de Michael Bloomberg, ilustran cómo la frontera entre las actividades privadas y públicas se ve a menudo tensionada por dispositivos jurídicos que buscan preservar la integridad institucional. Sin embargo, el caso Trump introduce un elemento de escala sin precedentes. El volumen de activos en disputa, la diversidad de los territorios involucrados y la notoriedad de la figura procesada crean un tipo de litigio que escapa a las categorías tradicionales. Partiendo de este reconocimiento, la decisión del juez Engoron de congelar los activos, incluso antes de que concluyera el juicio, se apoya en precedentes relacionados con medidas de salvaguardia patrimonial, que se aplican con frecuencia en casos de fraude corporativo que involucran a conglomerados con actividad internacional. Esta convergencia ayuda a entender por qué el caso ha suscitado reacciones diferentes entre los expertos. Para los juristas alineados con la doctrina del interés público ampliado, la actuación de la Fiscalía General representa una aplicación legítima del principio de moralidad administrativa al ámbito privado. En la medida en que las prácticas empresariales fraudulentas de figuras públicas pueden comprometer la confianza institucional. Para los analistas más conservadores, en cambio, la medida se ve con cautela, sobre todo por su potencial para convertirse en un instrumento de represalia política disfrazado de rigor técnico. Esta disputa de interpretaciones no es nueva, pero se complica cuando involucra a personajes como Trump, cuya actuación empresarial es inseparable de su trayectoria política. En términos reglamentarios, el Código Civil de Nueva York prevé que, en casos de fraude con potencial de perjudicar al mercado financiero, el juez puede adoptar medidas cautelares de protección patrimonial, siempre que haya indicios de ocultación de bienes. La existencia de cuentas bancarias no declaradas en este contexto pasa a considerarse un fundamento legítimo para la medida adoptada. No se puede ignorar que la arquitectura jurídica del caso también se vio influida por factores políticos, aunque de forma indirecta. La elección de Letitia James como fiscal general en 2018 se produjo en un entorno de fuerte movilización progresista en Nueva York, con promesas explícitas de combatir la corrupción empresarial y restaurar los estándares de integridad institucional. La investigación contra Trump, por lo tanto, conlleva no solo elementos técnicos, sino también expectativas sobre la función de la justicia en la reconstrucción de la confianza pública. Por otro lado, el hecho de que el juez responsable sea el mismo que ya había rechazado los argumentos de la defensa en fases anteriores del proceso contribuyó a la percepción de continuidad y coherencia interna en el juicio. Engoron ya había advertido a los abogados de la organización Trump por presentar argumentos repetidos, y su decisión de imponer multas refuerza la interpretación de que el tribunal busca afirmar su autoridad ante los intentos de obstrucción procesal. La escalada del caso, con el congelamiento de bienes, debe interpretarse como una consecuencia lógica de este proceso, no como un gesto aislado o sorprendente. Esta interpretación se ve reforzada por los análisis comparativos realizados por profesores de Derecho Empresarial que siguen el caso. En artículos académicos recientes, los expertos señalan que la combinación de litigios civiles, investigaciones fiscales y escrutinio político crea una situación sin precedentes, en la que los mecanismos clásicos de defensa patrimonial pierden eficacia. Al congelar los bienes, el tribunal desarticula de forma preventiva las estrategias comunes de protección de activos,
como las transferencias a holdings en paraísos fiscales o las reestructuraciones internas que dificultan el rastreo de los flujos financieros. La medida también impide la dilución del patrimonio mediante ventas rápidas, frecuentes en casos en los que los acusados intentan minimizar las pérdidas anticipándose al veredicto final. En otras palabras, al impedir que la organización Trump altere la configuración de sus activos durante el proceso, el tribunal garantiza la viabilidad material de una eventual condena. Esta postura está respaldada por la jurisprudencia en casos como el de Enron, en el que los activos se disiparon antes de la sentencia, lo que comprometió la ejecución judicial y limitó la reparación a las víctimas. Desde un punto de vista práctico, la congelación afecta no solo a la estructura de la organización Trump, sino también a una red de empresas e inversores que operan en asociación con el holding. A partir de la orden judicial, los bancos que mantienen vínculos comerciales con el grupo comenzaron a revisar contratos, suspender transacciones y bloquear temporalmente líneas de crédito, incluso sin una orden específica para hacerlo. Esta reacción en cadena es común en procesos que implican altos riesgos reputacionales, ya que las instituciones financieras buscan protegerse de posibles implicaciones legales. En el caso específico de Trump, el efecto multiplicador de la decisión también alcanza a sectores como la hotelería, la administración de inmuebles y las inversiones internacionales, en los que el presidente mantiene una participación accionaria directa o indirecta. Con ello, lo que inicialmente era una disputa entre el Estado de Nueva York y una persona jurídica específica pasa a influir en un conjunto más amplio de actores económicos, lo que aumenta la complejidad del litigio. Es en este punto donde se intensifica el debate sobre los límites de la acción judicial. Por un lado, hay quienes defienden que, ante los indicios de fraude y ocultación patrimonial, las medidas enérgicas no solo están justificadas, sino que son necesarias. Por otro lado, hay quienes ven en el alcance de la orden judicial un riesgo para la previsibilidad del entorno empresarial, ya que la mera sospecha de irregularidades, cuando se aplica a figuras públicas, puede generar efectos colaterales desproporcionados. Esta tensión entre la garantía de la justicia y la estabilidad económica está en el centro de los debates sobre la actuación del Poder Judicial en casos de alto impacto político. Los analistas vinculados al sector inmobiliario advierten que el congelamiento de activos a tan gran escala puede generar precedentes que desalienten las inversiones en estructuras empresariales multifacéticas, especialmente cuando están asociadas a figuras con una exposición política significativa. Al mismo tiempo, los juristas señalan que la medida puede servir como marco regulatorio para futuras acciones civiles contra conglomerados empresariales que utilizan su influencia política para eludir su responsabilidad. A medida que avanza el proceso, surgen nuevas conexiones institucionales. La Comisión de Bolsa y Valores, SS, agencia federal que regula el mercado de capitales, comenzó a supervisar más de cerca a las empresas que cotizan en bolsa y mantienen relaciones comerciales con entidades vinculadas a la organización Trump. La intención declarada es garantizar que no haya contagio financiero ni impacto contable en los inversores secundarios. Paralelamente, las comisiones parlamentarias de la Cámara de Representantes iniciaron debates sobre la necesidad de revisar la legislación relacionada con la transparencia patrimonial de los exocupantes de cargos públicos con actividad empresarial activa. Este movimiento pone de manifiesto que el caso comienza a generar repercusiones más allá de la esfera judicial, influyendo en la elaboración de políticas públicas y en la percepción del riesgo regulatorio entre los inversores. Por lo tanto,
El escenario es de expansión progresiva del área de impacto de la decisión judicial, con efectos que traspasan las fronteras del tribunal y se proyectan sobre la arquitectura institucional en su conjunto. Desde el momento en que se hizo pública formalmente la orden de congelamiento de los bienes de la organización Trump, se desató una ola de interpretaciones que van más allá de la tecnicidad de la decisión. Juristas, economistas y analistas políticos han elaborado diversas interpretaciones sobre el significado de la resolución judicial, reflejando tanto disputas conceptuales como diferentes interpretaciones sobre el papel de las instituciones judiciales cuando se enfrentan a funcionarios públicos que han pasado al mundo empresarial sin renunciar a su influencia política. Una de las corrientes más citadas ve la decisión como emblemática, un gesto firme del poder judicial estatal que asume un papel protagonista en un campo tradicionalmente marcado por la prudencia institucional frente a los exjefes de gobierno. Para estos estudiosos, lo que está en juego no es solo la protección de los activos o la adopción de medidas cautelares, sino la clara señal de que la condición de expresidente no basta para eximir a un ciudadano de los mecanismos regulares de control patrimonial. La posibilidad de intervenir en bienes privados antes de un veredicto definitivo, en este caso, se entiende como un avance normativo relevante en el proceso de consolidación de un régimen de responsabilidad que también abarca a figuras políticas de gran notoriedad. Sin embargo, hay un grupo significativo de expertos que ve la medida con reservas. Este segundo campo sostiene que, aunque sea legalmente posible, la congelación determinada sin la conclusión formal del juicio y sin la existencia de acusaciones penales paralelas puede producir efectos colaterales imprevistos, principalmente sobre la imagen institucional del sistema jurídico de los Estados Unidos. Desde esta perspectiva, la orden judicial puede acabar interpretándose como una señal de inestabilidad, lo que perjudicaría la confianza de los inversores y provocaría inseguridad en sectores económicos que dependen en gran medida de la previsibilidad jurídica, como el mercado inmobiliario. La crítica, en este sentido, no se centra en el fundamento de la decisión, sino en su repercusión práctica y en el riesgo de erosión de la línea divisoria entre las medidas de protección del interés público y las sanciones aplicadas de forma indirecta y anticipada. Los representantes del sector empresarial observan con preocupación el posible impacto reputacional que decisiones como esta pueden tener sobre el atractivo de Nueva York como lugar seguro para los negocios y las inversiones a medio y largo plazo. Una tercera vía interpretativa, sostenida por teóricos del derecho público y científicos políticos, propone una lectura más amplia, que incorpora elementos simbólicos al análisis de la decisión. Para este grupo, el bloqueo de los bienes de Donald Trump trasciende las barreras del derecho civil y adquiere los contornos de una acción institucional destinada a reafirmar los pilares del sistema democrático. En este contexto, el expresidente no representa solo a un empresario sometido al escrutinio de la justicia, sino a un personaje político cuya trayectoria ha estado marcada por constantes enfrentamientos con las normas establecidas y las estructuras formales de poder. La intervención judicial, por lo tanto, no sería solo la aplicación de un dispositivo legal, sino una respuesta deliberada de una institución del Estado al desgaste de las fronteras normativas provocado por líderes políticos que operan en los intersticios entre la legalidad y el privilegio, aunque no se alega una motivación política directa por parte del tribunal. Se reconoce que el episodio tiene un peso simbólico difícil de disociar del contexto institucional más amplio. A pesar de las divergencias, existe un reconocimiento casi unánime de que el episodio representa un cambio significativo en la forma en que los expresidentes han sido tratados jurídicamente en el país. Casos anteriores,
como los de Richard Nixon o Bill Clinton, implicaron litigios centrados en conductas personales o acciones realizadas durante el ejercicio del mandato. El proceso actual, por su parte, desplaza el foco hacia la dimensión empresarial, cuestionando las prácticas de gestión y protección patrimonial implementadas durante y después del periodo presidencial. La presencia de sus hijos adultos entre los coacusados, así como la referencia directa a las estructuras corporativas de la organización Trump, indica un enfoque más incisivo por parte del sistema judicial, que parece dispuesto a examinar en profundidad los vínculos entre los negocios privados y las estrategias de acumulación de poder. Entre los muchos puntos aún pendientes, uno de los más debatidos es la posibilidad de extender el bloqueo patrimonial a activos no identificados en Estados Unidos, pero ubicados en otros países. Los abogados que se dedican a litigios transnacionales explican que, aunque la eficacia inmediata de la decisión se limita al territorio estadounidense, existen mecanismos jurídicos que permiten la internacionalización de las medidas cautelares, especialmente cuando existen tratados de cooperación entre los países implicados. Si esta hipótesis avanza, el caso Trump dejará de ser una disputa interna y adquirirá los contornos de un conflicto jurídico global, en el que participarán bancos extranjeros, autoridades reguladoras internacionales y la propia diplomacia de los Estados Unidos. Una eventual ampliación de los efectos de la decisión podría redefinir los parámetros sobre jurisdicción, soberanía económica y cooperación en temas relacionados con la transparencia financiera. Otro aspecto que llama la atención es la gestión de los activos congelados. La jurisprudencia estadounidense prevé, en algunas situaciones, el nombramiento de administradores judiciales para preservar el valor económico de los activos que involucran a empresas en actividad. En empresas como hoteles, campos de golf e inmuebles comerciales, esta alternativa tiene por objeto garantizar que la paralización de los flujos financieros no comprometa la integridad de los negocios. Sin embargo, esta medida requiere una evaluación cuidadosa, ya que implica costes administrativos, riesgos de injerencia operativa y posibles disputas con los administradores actuales. En caso de que se implemente, la administración judicial deberá seguir reglas claras de transparencia, rendición de cuentas y autorización de gastos, además de ser supervisada por las autoridades competentes. Aunque esta medida aún no ha sido confirmada, los expertos ya consideran su adopción como una posibilidad, sobre todo si hay indicios de intento de dilapidación patrimonial u obstrucción procesal. Paralelamente, crecen las especulaciones sobre las repercusiones políticas del caso. Aunque el proceso es de naturaleza civil, la repercusión pública de la medida puede afectar directamente a la imagen de Trump, sobre todo entre los segmentos del electorado que aún asocian su figura a la de un empresario exitoso e independiente. La narrativa construida a lo largo de su carrera política, marcada por enfrentamientos con el sistema y críticas a la élite institucional, podría verse reforzada o debilitada, dependiendo de cómo se exploten los acontecimientos en los medios de comunicación y las redes sociales. Es posible que el expresidente y sus aliados adopten una retórica de persecución, tratando de convertir la medida judicial en un ejemplo de parcialidad sistémica. Esta estrategia, ya utilizada en otros episodios, tiende a generar división en la opinión pública y a mantener el caso en el centro del debate nacional durante un periodo prolongado. Las repercusiones en el sector bancario también comienzan a manifestarse. La revelación de cuentas ocultas y movimientos incompatibles con los registros oficiales ha llevado a varias instituciones financieras a revisar sus políticas internas de evaluación de riesgos. La tendencia es que las figuras políticamente expuestas, como exgobernantes o empresarios vinculados a estructuras complejas,
se sometan a filtros más estrictos para la apertura de cuentas, la concesión de créditos y la realización de inversiones. Este cambio de postura ya es perceptible entre los grandes bancos de la costa este de Estados Unidos y puede extenderse a otras regiones, afectando You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an Una regulación específica sobre estas situaciones convierte el caso Trump en un ejemplo paradigmático, capaz de influir en las reformas del sector e impulsar el debate sobre los límites del derecho bancario frente a cuestiones de reputación e integridad institucional. En el plano judicial, el proceso entra ahora en una fase más técnica, centrada en la recopilación y el análisis en profundidad de las pruebas. La congelación de activos crea condiciones favorables para que los fiscales examinen minuciosamente los documentos contables, los contratos y las transacciones financieras asociadas a la organización Trump. Se espera que surjan nuevas líneas de investigación, ampliando el alcance de la acción civil o dando lugar a procedimientos penales. En caso de que se identifiquen conductas ilícitas como evasión fiscal, movimientos fraudulentos u ocultación de patrimonio. La defensa, por su parte, debe intensificar sus esfuerzos para reducir el alcance de la medida cautelar, impugnar la admisibilidad de las pruebas obtenidas y alegar la necesidad de mantener en funcionamiento los proyectos que corren el riesgo de colapsar económicamente. Por lo tanto, la disputa judicial tiende a intensificarse con sucesivas peticiones, enfrentamientos técnicos y disputas interpretativas sobre los límites de las prerrogativas procesales de ambas partes. En este contexto, la Corte Suprema del Estado de Nueva York asume un papel estratégico, ya que le corresponderá arbitrar recursos, revisar decisiones de instancias inferiores y definir los contornos jurídicos del caso. La forma en que la Corte lleve a cabo esta tarea tendrá repercusiones no solo en la situación específica de Trump, sino también en la jurisprudencia relacionada con figuras públicas con protagonismo político y empresarial. Aunque aún no hay una fecha prevista para la conclusión del proceso, los expertos esperan que la tramitación se prolongue durante al menos 2 años, dada la densidad documental, la complejidad de las alegaciones y la posibilidad de que se inicien nuevas acciones paralelas. A lo largo de este periodo, es probable que se soliciten otras medidas judiciales y que el caso siga acaparando la atención dentro y fuera de los Estados Unidos. Lo que se puede afirmar, por ahora, es que la congelación de los activos de la organización Trump representa un acontecimiento sin precedentes, que trasciende la persona del expresidente y afecta a cuestiones centrales sobre la articulación entre el poder político, la riqueza privada y la responsabilidad ante la ley. Más que una disputa patrimonial, el episodio se presenta como una prueba institucional a gran escala, cuyos efectos podrían moldear la actuación del sistema judicial en contextos similares en el futuro. El debate sobre los límites de la autoridad judicial, la protección del interés público y la responsabilidad de los líderes con un historial de poder no ha terminado, sino que, por el contrario, parece haber apenas comenzado. Y lo que está en juego, en última instancia, no es solo el destino de un imperio empresarial, sino los contornos de un pacto institucional que define los términos de la convivencia democrática en suelo estadounidense.